Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que usted mire este video. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes una cápsula educativa acerca del siguiente tema. Permítanme compartirles, por favor. El tema es desarrollo del proceso cognitivo del ser humano desde la infancia hasta la niñez intermedia y la importancia de estimular a los niños en cada una de las etapas. Empezaremos por hablar acerca del ser humano, ¿sí? Empezaremos dando un concepto clave acerca de lo que es el ser humano, o también llamado hombre. Podemos decir que es un animal, pues este pertenece al reino animal, ¿sí? Es decir, es una persona con capacidad de razonar. Seguidamente, tenemos las etapas del desarrollo del ser humano, ¿sí? Dentro de estas etapas, iniciaremos diciendo que empieza por la prenatal, que comprende desde la gestación al nacimiento. La segunda etapa es la niñez. Dentro de la niñez tenemos dos infancias. La primera que va de los 0 a 5 años y la segunda que va de 6 a 11 años. La adolescencia que va desde los 12 a los 17 años. La juventud que va desde los 18 a los 24 años. La adultez que va desde los 25 a 64 años. Dentro de la adultez tenemos los adultos jóvenes que van de los 25 a 40 años, los intermedios que van de 41 a 50, los adultos mayores que van del 51 a los 64 años. Y la última etapa que es la jubilar. Dentro de esta tenemos dos etapas, la dorada y la platino. Dentro de la dorada tenemos los senectos primarios que van de 65 a 69 años, los senectos intermedios que van de los 70 a los 74 años. Dentro del platino están los ancianos que van de 75 a 84 años, los longevos que van de 85 a 94 años y los prolongevos que van de 95 a más años. Este cuadro nos resume toda la etapa de desarrollo o toda la etapa eh, que va pasando un ser humano durante el transcurso de su vida. Continuamos con el desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la niñez intermedia. Dentro de ella tenemos un cuadro, ¿sí? Bueno, yo les he resumido dentro de un cuadro, en la cual yo he puesto los estadios o etapas y las características. La primera etapa o el estadio se encuentra el sensorio motor que va desde el nacimiento hasta los 2 años. Es una etapa de un prelingüismo. El aprendizaje depende de experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales. Pues estamos hablando de los bebés, es decir, estamos hablando de los niños que van de los 0 hasta los 2 años. Las conductas características de esta etapa son el egocentrismo, la circularidad, la experimentación y la imitación. El egocentrismo. Cuando nosotros hablamos de egocentrismo, estamos hablando de esa capacidad que tienen los niños en su nacimiento de pensar, es decir, solo en ellos, en alimentarse, en estar limpios, en dormir, pues su cerebro no está o su sistema nervioso no está lo suficientemente desarrollado como para pensar en los demás, sino simplemente su cerebro o sus neuronas están programadas para pensar en su propia satisfacción. La circularidad
es la repetición de actos. Se producen tres tipos de reacciones circulares, las primarias, las secundarias y las terciarias. En las primarias, que implican la repetición de actos corporales. En las primarias nos estamos refiriendo a aquellos movimientos que los bebés hacen de forma automática, como puede ser el sonreír, como puede ser el llevarse la mano a la boca, que son prácticamente actividades que ellos hacen de una forma autónoma, sin darse cuenta. Las secundarias, que van de los 4 a los 8 o 9 meses, implica la repetición de acciones que incluyen a los objetos, referido a la acción del bebé sobre el medio ambiente. A los 8 o 9 meses, el bebé ya es un poquito más consciente de lo que pasa a su alrededor y puede imitar varios gestos. Y las terciarias que estamos hablando cuando la etapa llega a los 11 meses a 18 meses, que implican interacciones con el medio, introducen modificaciones para ver qué se produce. En las terciarias estamos hablando de aquellos bebés que ya se dan cuenta lo que está pasando a su alrededor y empiezan ya a dar vida a su función motora, agarrando cosas, mirando, observando lo que más les llama, queriendo alcanzar incluso los objetos que más les llama la atención. Sí, en tercera parte tenemos la experimentación. Esta parte, por primera vez en las reacciones circulares terciarias y se considera como determinante fundamental del aprendizaje en la primera infancia. Es importante fomentar la experimentación ya que es un componente esencial del aprendizaje complejo. En la parte de la experimentación estamos hablando aquello que los niños hacen, por ejemplo, cuando ya se pueden movilizar, cuando ya aprenden a caminar, entonces cogen varios objetos, los rompen, los abren, algunos suelen llevarse todo a la boca, incluso para probar su sabor, para conocer por medio del gusto, incluso las texturas, en el caso del tacto, las texturas, etcétera. La imitación. Este implica copiar una acción de otro sujeto o reproducir un acontecimiento. A partir de que el niño empieza a desarrollar con mayor fuerza su sistema nervioso, empieza la etapa de la imitación, en la cual suelen imitar lo que hacen sus progenitores o la persona más allegada a ellos, imitan también sonidos de la naturaleza, imitan acciones o comportamientos de los niños o de las personas que suelen estar a su lado en algunos casos. Vamos con la etapa preoperatoria, que va desde los 2 a los 7 años. Se produce al inicio, ¿sí? Y dentro de esta nosotros tenemos algunas funciones, como es la función simbólica. Las palabras en sí igual a símbolos, ¿sí? El lenguaje pasa de ser compañía de la acción a ser reconstrucción de una acción pasada. La segunda nos habla de que se inicia la representación preconceptual. El preconcepto, nociones lingüísticas primitivas que se encuentran a mitad de camino entre el símbolo y el concepto, entre lo individual y abarcativo. También tenemos el concepto, que es una representación hombre-perro del objeto animal. En la número 3 surgen las organizaciones representativas y se da un razonamiento prelógico por transducción de preconcepto. Cuarto, surge la representación articulada o intuitiva y hay esbozos del pensamiento operacional. Se pasa entonces del pensamiento preoperacional al operacional. Quinto, el lenguaje pasa a ser interiorizado. Sexto, el egocentrismo desaparece parcialmente. Dentro de esta etapa estamos hablando de niños que tienen más desarrollado su sistema nervioso,
Estamos hablando de los niños que ya están iniciando su proceso de escolaridad, ¿sí? Su lenguaje se vuelve más fluido, ¿sí? Suelen utilizar ya frases medianamente largas para comunicarse, ya se dan cuenta que deben, o sea, la vida no simplemente gira alrededor de ellos, sino que hay más personas a su alrededor con quienes pueden relacionarse, con quienes pueden compartir y también de quienes pueden preocuparse. En cuanto a lo que es la escolaridad, empiezan ya con el asistir a la escuela, sí, a la primera etapa como es la del inicial, la primaria y seguidamente va lo que es la educación básica elemental, en donde ya se ven o se ven las diferentes cátedras como es matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, con la cual empiezan ya a escolarizarse y a aprender de una mejor manera. La operacional o concreta, que va de 7 a 11 años. En esta etapa nosotros estamos hablando de que hay ya una maduración del sistema nervioso que permite que su sistema nervioso empiece a abrirse a lo que es el cálculo, a lo que es la memorización, ¿sí? Incluso ya empiezan a leer ciertos textos, su cerebro o su sistema nervioso empieza a captar, empieza la parte del razonamiento, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la etapa netamente escolar. Y tenemos la etapa operacional formal, que es de los 12 años en adelante. A partir de los 12 años en adelante, los niños suelen tener ya del 50 al 60% de su sistema nervioso maduro, lo que les permite que puedan razonar, que puedan incluso leer, ¿sí? Y sacar la idea principal, la idea secundaria. Podrán hacer también resúmenes, podrán aprenderse textos con varios párrafos, podrán en el área de matemáticas resolver tranquilamente ejercicios matemáticos o algún ejercicio que tenga que ver con la vida diaria. ¿Sí? De aquí en adelante, su cerebro va en un proceso de maduración que le permitirá seguir avanzando, ¿sí? En sus estudios hasta culminar su carrera y llegar a la etapa profesional. Ahora, ¿por qué es importante estimular al niño en cada etapa? Su importancia radica en que es fundamental para su crecimiento integral y pues influye en su desarrollo emocional, social y físico. Por eso he citado en esta parte cómo podemos ir desarrollando, ¿sí? O cómo podemos ir estimulando, ¿sí? Al niño en cada etapa. Por ejemplo, en la primera infancia, que va desde los 0 años hasta los 2 años, sí, el cerebro del niño está en completo o en pleno desarrollo y es altamente sensible a todo lo que hay a su alrededor, sí. Y esta etapa, si nosotros le estimulamos, contribuimos al desarrollo de las habilidades motoras, al del lenguaje y a la capacidad para establecer vínculos emocionales. Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un niño, eh, hablemos que tiene unos 2, unos 3, unos 4, unos 5 meses, nosotros podemos ir estimulando sus manitas, podremos ir estimulando sus piecitos, haciendo que él mismo toque diferentes texturas,
¿sí? De igual en la parte del lenguaje iremos pronunciando palabras de forma correcta para que el bebé o el niño nos imite, ¿sí? Y pueda avanzar a desarrollar con facilidad su lenguaje. Entonces, qué importante es empezar desde esta etapa, pues recordemos que su cerebro está aprendiendo, su nivel de conocimiento es altamente sensible. ¿Sí? Número dos, en la infancia temprana, que va desde los 3 hasta los 6 años. En esta etapa los niños comienzan a ser más independientes y su cerebro sigue desarrollándose a un ritmo acelerado. La estimulación aquí impacta profundamente sus capacidades cognitivas, motoras y sociales y de lenguaje. En esta etapa estamos hablando de la etapa de la escolaridad. Por ello, es fundamental que nosotros o que ustedes como padres escolaricemos a los niños. Pues recordemos que a los 3 años empiezan ya con el inicial uno, en donde los niños se les suele preparar en cuanto al desarrollo de su motricidad fina, su motricidad gruesa, para que los mismos empiecen a prepararse para la escritura. Y lo mismo pasa con el lenguaje, ¿sí? A través de los cuentos, a través de trabalenguas, entonces se va desarrollando también el área del lenguaje. Vamos a la tercera y la última, que es la infancia media, que va desde los 6 a los 12 años. A esta edad, los niños están en pleno proceso de aprendizaje académico, pues no hay que olvidarnos que están en la mera etapa en la que ellos están escolarizándose y se vuelven más conscientes de su entorno social. Es decir, su cerebro ya no solo se centra como cuando son niños a preocuparse solo de ellos. Se empiezan a dar cuenta de lo que pasa a su alrededor y ahí tiene que ver también mucho lo que es la parte emocional. Pues cuando hay familias o entornos conflictivos, pues los niños empiezan a desarrollar ciertas actitudes, ciertos comportamientos que muchas veces incluso influyen en lo que es su etapa de aprendizaje. Por ello, es importante brindarle al niño un ambiente seguro, un ambiente cálido y un ambiente amoroso para que ellos puedan desarrollar sus destrezas, puedan desarrollar su motricidad, puedan desarrollar su lenguaje y las distintas áreas de una forma muy, muy, muy excelente y puedan ser unos exitosos profesionales. Espero que esta cápsula educativa les haya servido. Gracias a todos por su atención.